Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su presencia, los que se están conectando y quienes lo harán más tarde. Este tema en el cual vamos a conversar en este rato es de gran importancia y de gran impacto para quienes tienen la responsabilidad en el área de talento humano, no solamente en el componente de selección de personal, como lo veremos más adelante, sino en general en toda la transversalidad de lo que es la gestión del talento humano en las organizaciones. En especial y en particular por lo que tiene que ver con la elaboración del diccionario de competencias. El tema de las competencias organizacionales es un tema que ya viene desde los años 70 trabajándose en las organizaciones, como lo veremos ahora más adelante. Por esa razón, pues quiero darle las gracias por conectarse, por estar unidos a esta presentación, en la cual poco a poco iremos conversando sobre cómo desarrollar el modelo de competencias. Mi nombre es José Manuel Vecino y voy a acompañarles en este rato, en esta conversación, para que podamos identificar también, pues, qué es una competencia y cómo logramos nosotros establecer un modelo de competencias para nuestras organizaciones. Soy magíster en gestión ambiental, especialista en gerencia de recursos humanos y filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde pues hemos podido reflexionar alrededor de todos estos temas sin esta combinación de lo que es la filosofía, la organización y los temas ambientales para poder generar la importancia de qué, cómo y qué es lo que debemos saber y hacer para podernos desarrollar en las organizaciones. En- Quiero invitarlos, en primer lugar, y antes de continuar con esta presentación, para que cada uno de ustedes, pues también pueda suscribirse a nuestro canal de Pioneros Latam y también conocer un poco nuestro portafolio de servicios, un portafolio que hemos diseñado para todas las personas que quieren conocer un poco más la importancia de formarse, entrenarse y desarrollarse en las organizaciones. Vamos entonces a comenzar con una invitación pues, especial en el término del diccionario de las competencias y es el poder reconocer qué es el diccionario, qué es un diccionario, cómo funciona un diccionario de competencias, cómo se va a construir. Para eso, pues debemos entender e identificar el modelo de competencias y su articulación con la gestión estratégica del talento humano. Ya sabemos nosotros que cuando nosotros hablamos de la gestión del talento, estamos hablando del principal capital con el cual contamos en las organizaciones y que hemos ido eh, incorporando poco a poco a todas las tareas que nosotros realizamos dentro de la organización, desde los procesos de reclutamiento, selección, contratación, onboarding, capacitación, evaluación de desempeño, y todos aquellos que tienen que ver también con la estrategia corporativa, como es el atraer, retener y desarrollar el mejor talento para poder ser más competitivos en los mercados en los cuales nosotros estamos hoy en día y que esperan mucho, pues por supuesto, no solamente de la organización, de sus productos y su estrategia, sino también de las personas. En esta conversación, entonces, veremos también el alcance del modelo de competencias para las organizaciones. Ese alcance tiene que ver básicamente con los diferentes procesos, subprocesos en los cuales nosotros nos movemos diariamente como responsables de atraer, retener y desarrollar el mejor talento para la organización, desde los procesos de selección, capacitación, evaluación de desempeño, desarrollo humano y compensación. Cuando nosotros hablamos de la gestión del talento humano por competencias, em, digamos que más que una responsabilidad también es un desafío para los gerentes, directores y líderes de los procesos de talento humano. En cuanto se trata de promover una manera de pensar y desarrollar el talento
en función de los objetivos organizacionales e individuales de los colaboradores. Em, un aspecto que no podemos perder de vista es la estrategia, es decir, cómo las prácticas cotidianas del talento humano, desde lo que hacen las personas, de lo que está escrito en su descripción de cargo, o cuando nosotros generamos una vacante en donde creemos que necesitamos unos determinados perfiles, esos perfiles, pues obviamente tienen que enfocarse al cumplimiento de las tareas que nosotros queremos. Es decir, cómo logramos que las personas aporten con sus competencias al logro de los propósitos corporativos de la organización. El primer componente sobre el cual vamos a conversar el día de hoy, que es bien importante, por supuesto, es tener claridad de qué es una competencia, de la definición de la competencia. A través de los años, seguramente el término competencia pues ha ido adquiriendo una manera de aproximarse a la organización y quizá pues las definiciones que vamos a ver a continuación son las que nosotros utilizamos normalmente cuando hablamos del término competencia. Lo que pasa es que quienes estamos en el área de talento humano, por lo general, pues entendemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de competencia que va mucho más allá de las otras definiciones. Por ejemplo, en la Real Academia Española, en el diccionario, en el 2001, encontramos que una competencia es una disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo, que puede ser una situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. Hace referencia a las habilidades de las personas y el conocimiento. Como ustedes ven, está resaltado esta definición, porque en esa es que nos vamos a concentrar. Hace referencia a la competencia en el terreno legal para llevar las actividades propias de su competencia y la competencia como oposición, que crea rivalidad entre personas, animales u organizaciones que aspiran a tener la misma cosa. Como ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de la competencia, estamos hablando entonces de diferentes acepciones o formas de aproximarnos pues, a la definición. Sin embargo, la que desde talento humano nos importa, nos interesa, nos llama la atención, es precisamente la tercera, que habla sobre las habilidades de las personas y el conocimiento. Ya enseguida lo veremos con más detalle. Y veamos cómo a través de la historia, especialmente desde el año de 1970, cuando un autor llamado David McClelland y también pues Goleman, quien después obviamente se hace mucho más famoso por el término de inteligencia emocional, van desarrollando a través de la historia diferentes conceptos. Desde el año 73 con David McClelland, en el año 82 con Boyatzis, Spencer y Spencer en el 93, Le Boyer en el 97, y quien es últimamente el referente, que es Marta Alves, que seguramente todos ustedes conocen, y que nos ha ayudado significativamente en lo que es el proceso de implementación del modelo de competencias en nuestras organizaciones. Estos autores, pues obviamente a través de la historia, pues han ido incorporando también en la definición, en el concepto y en el contenido, diferentes formas de entender el comportamiento de las personas en la organización. En ese sentido, por ejemplo, David McClelland, en el 73, que es un psicólogo estadounidense, desarrolla lo que llamó la teoría de las necesidades. ¿Se acuerdan ustedes del tema del logro, eh, afiliación, eh, entre otras, que es lo que es la identificación de la competencia y que se relaciona con la motivación? Boyaxis tiene una contribución significativa en cuanto que desarrolla lo que se van a llamar las competencias emocionales y sociales. Spencer y Spencer tienen, pues, esta es una pareja de esposos, además, que desarrollan el modelo de competencias que son competencias para el trabajo. Es decir, destaca la importancia de las competencias en el éxito laboral. También está Le Boyer, que es como psicólogo y consultora francesa, su enfoque en la gestión por competencias ayuda a establecer la importancia de vincular las competencias con los objetivos organizacionales.
Y como les decía, pues Marta Ales, ustedes ya saben, ella es argentina, es contadora y es muy activa en redes sociales, por si lo quieren seguir, le quieren encontrar, pues especialmente pues en algunas redes como LinkedIn. Y también pues ha desarrollado un modelo de competencias que pues obviamente ha permitido que muchas personas en las áreas de talento humano puedan encontrar ese desarrollo de lo que es el talento como tal. Muy bien. En ese sentido, algunas de las definiciones, em, algunas de las definiciones que están marcadas por cada uno de los autores tienen que ver precisamente en las competencias de McClellan, cuáles son las características subyacentes. Esto es un tema bien interesante porque tiene que ver precisamente con la definición de, ok, hola Andrea, con la definición de que proporciona cada uno de ellos en este proceso de formación de las competencias. Entonces, Magellan dice, las competencias son las características subyacentes que permiten a una persona sobresalir en el desempeño laboral. Estas competencias están vinculadas a las necesidades psicológicas y motivacionales del individuo. Por otra parte, Boyaxis ve las competencias como habilidades, conocimientos y comportamientos emocionales y sociales. Obviamente relacionados todos también con la parte laboral, ¿no? El puesto de trabajo. Spencer y Spencer dicen que las competencias son características subyacentes que están causalmente relacionadas con el desempeño exitoso en el trabajo. Le Boyer pues desarrolló un componente muy importante que son las macrocompetencias como habilidades y conocimientos que permiten a las personas realizar tareas específicas de manera efectiva en su enfoque de gestión por competencias y destaca la importancia de alinear estas habilidades con los objetivos organizacionales. Por último, Marta Ales, pues ya pues mucho más cercana a los tiempos nuestros, pues se enfoca mucho primero que todo en las competencias laborales. Dice que son las características observables y medibles que se relacionan con el desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Una reflexión importante tiene que ver precisamente con que las competencias tienen que ver con la combinación de tres elementos: el ser, el saber y el hacer, la actitud, la habilidad y el conocimiento como tal. En ese sentido, estos tres elementos, estos tres componentes del ser, saber y hacer, pues son los que van a constituir lo que es una competencia como tal. Es decir, cuando hablamos del conocimiento, estamos hablando de conocimiento empírico, científico, intuitivo, lógico y 12 más. Acuérdense ustedes que existen pues, más de 14 tipos de conocimiento, ¿no? En el hacer, pues están las habilidades que tienen que ver pues con la capacidad que tienen las personas de hacer cosas, entrenamiento y experiencia. Y las actitudes se enfocan mucho más al tema del ser. Actitudes de motivación, rasgos de personalidad y el concepto de uno mismo en las personas. Con base en todo eso, pues surgen a través de la historia de los años 70, como les decía, muchas definiciones. Algunas de ellas, pues se aproximan a lo que quizá nosotros queremos hoy. Algunos han mencionado tres elementos, cuatro elementos, pero digamos que en síntesis podríamos afirmar entonces que una competencia es la evidencia de conocimientos, actitudes y habilidades del individuo manifestado en conductas o comportamientos que hacen que la ejecución de sus actividades sea realizada de una manera exitosa, generando un desempeño sobresaliente que puede ser repetido en situaciones similares. Entonces, digamos que es muy importante la definición porque es que es la que nos va a marcar el ritmo de qué es lo que nosotros vamos a buscar o vamos a encontrar o vamos a querer
con las personas a las cuales nosotros trabajamos alrededor de las entrevistas por competencias, del tema de formación por competencias, de la evaluación de desempeño o de la evaluación de competencias como tal dentro de la organización. Y podemos hacer pues todo lo que nosotros queramos, pero el origen es muy importante, es decir, ¿cuál es la definición? ¿Qué entendemos nosotros por competencias? Entonces, tal como lo vimos hace un rato, la competencia puede ser también simplemente en términos de comparación, o sea, quién va de primero con relación a otras personas, o si estamos en esta combinación de los tres elementos, que son conocimientos, actitudes y habilidades. En ese sentido, la reflexión siempre nos va a llevar a poder buscar qué es aquello que podemos nosotros más fácilmente entrenar, conocer, saber de las personas, y qué es aquello en donde tenemos que utilizar alguna herramienta o buscar alguna forma de poder reconocer em, qué es lo que la persona es. Por eso, en el modelo de Spencer y Spencer, que conocemos como el famoso iceberg, podemos ver que hay elementos que son visibles y hay elementos que son no visibles. Cuando nosotros nos aproximamos a una persona, sobre todo, por ejemplo, para hacer una conversación, una entrevista, o queremos conocerlo, pues hay cosas que podemos identificar fácilmente, que podemos ver mucho más rápidamente, que es lo que tiene que ver con lo que está en la superficie, ¿no? O sea, lo que las personas saben hacer y lo que las personas son capaces de hacer. De hecho, eso no solamente es que sea más fácil de detectar y desarrollar, es que lo encontramos en la hoja de vida. En la hoja de vida normalmente nosotros ponemos, yo sé Excel, yo sé Word, yo sé ofimática, yo manejo tal programa, nací en tal sitio, me gusta esto, no me gusta aquello, etcétera. Entonces, pues todo eso lo va llevando a a entender qué podemos hacer alrededor de lo que yo sí identifico en las personas. Ahora, hay cosas que son no tan fáciles de descubrir, ¿cierto? Como por ejemplo, cuál es la autoimagen que las personas tienen, cuál es el concepto que la persona tiene de sí mismo, cuáles son sus rasgos de carácter, sus valores, sus motivos. Y allí es donde quizá nosotros hemos estado en conversaciones y en charlas que llamamos de profundidad, ¿cierto? O sea, el poder conocer en profundidad a las personas, el poder identificar cosas con las cuales pues quizá no sabíamos o no contábamos. Quiero referirme muy rápidamente a la frase que está en la parte de abajo. Dice, se puede enseñar a un pavo a trepar a un árbol, pero es más fácil contratar una ardilla. Esa es una manera como Spencer y Spencer pues dicen, realmente en los procesos de identificación de lo que nosotros hacemos en la selección de personal, pues obviamente hay unas habilidades o hay unas competencias o hay unos saberes que pues ya algunas personas lo tienen y otras no lo tienen. Ahora, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto yo a gastar, sí o no, en hacer ese proceso de entrenamiento y de formación? ¿Mm? Muy bien. Ahora, entonces, la pregunta entre los procesos de selección tiene que ver precisamente con identificar em, que si ese conocimiento, ese saber, ese hacer y esa actitud es una combinación que subyace a la persona. ¿Cómo hago para hacerla visible y para poderla medir? Porque obviamente, fíjense que nosotros hablamos del tema de cómo em, las competencias las podemos medir, ¿cierto? ¿Cómo las medimos? Pues a través de la observación del comportamiento de las personas. Un momento, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Lo primero, pues, es la observación de su cotidianidad, ¿cierto? La observación del comportamiento. Luego, el tema de las entrevistas para poder reconocer estos comportamientos.
y la elaboración de las características que hacen que la gestión en dos personas similares puedan llevar a resultados diferentes. Eso es, digamos que uno de los principios fundamentales de lo que llamamos la gestión por competencias, es decir, la capacidad de poder identificar la diferencia que hay entre personas que pueden haber sido criadas en el mismo ambiente, estudiado en los mismos sitios, compartido pues como escenarios muy parecidos, y sin embargo los resultados que ellos manejan pueden ser totalmente diferentes. En ese sentido, los beneficios de un sistema de gestión por competencias, cuando lo implementamos dentro de la organización, permite administrar el activo intelectual de las personas. ¿Cómo logramos nosotros tener personas que realmente no solamente sean competentes, sino que sean sobresalientes en esa tarea que realizan y que tengan resultados diferenciales? La alineación de la gestión de los recursos humanos con el direccionamiento estratégico de la organización. Es decir, tenemos que ir en la línea. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestros equipos, en nuestros grupos de colaboradores? Y si estamos aportando significativamente al cumplimiento de lo que la organización espera y desea. Y la posibilidad de definir perfiles profesionales que favorezcan la productividad. Esa, digamos que casi siempre decimos, bueno, la responsabilidad de la organización hasta dónde llega y la responsabilidad de las personas para poderse formar, para poder desarrollar sus competencias. Acuérdense ustedes de este término que creo que lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Decimos, hablamos del cierre de brechas. Ese famoso cierre de brechas, obviamente yo no puedo cerrar una brecha si no he identificado primero cuál es la brecha. Es decir, cuál es la distancia que hay entre lo que tiene la persona para ofrecer y lo que la organización necesita. Cuando se hace ese diagnóstico y se encuentra realmente que allí hay un diferencial, bueno, y eso sí lo podemos solucionar con capacitación, lo podemos solucionar con un entrenamiento, con formación. Tenemos que identificar también que las personas solas no pueden, se necesita del equipo. Pero el equipo no es la sumatoria de las personas. El equipo no es los colaboradores en términos generales, sino el equipo es cuando todos estamos remando en la misma dirección, cuando existe un compromiso por obtener un resultado conjunto que sentimos que es responsabilidad de todos. En ese sentido, las competencias son esa unidad de conocimientos, habilidades y actitudes que nos van a permitir entender que a pesar de que las personas son diferentes, las podemos armonizar. Esto es lo que, acuérdense ustedes, se menciona como la sinergia. La sinergia es la capacidad de poder unir las diferencias para armonizarlas hacia un resultado conjunto. Y ya pasemos rápidamente entonces a lo que es la implementación del sistema de competencias. El primer punto es comprometer a la alta gerencia o a la alta dirección de la compañía. Recuerden ustedes que una cosa es participar y otra cosa es comprometerse, que una cosa es cuando decimos simplemente sí, vamos a hacerlo, nos queremos que esto ocurra, pero ¿cómo ocurre el compromiso de la alta dirección? O sea, hasta dónde realmente va a dedicar recursos, va a dedicar tiempo, va a permitir que se haga una gestión conjunta para poder alcanzar el resultado que se quiere. Entender entonces también el norte estratégico y el negocio y la cultura de la organización. Una vez hecho eso y entendido, pues obviamente se entiende que son como premisas, son las premisas a partir de las cuales pues, vamos a armar nuestro sistema. Hay que definir cuál va a ser el modelo de competencias. Ya, yo voy a mostrar uno hoy, uno, pero pues sabemos que hay muchos también no solamente en el mercado, sino que las organizaciones han ido estructurando su propio diccionario de competencias que les permite identificar cuáles son aquellas que se necesitan para, pues si estamos hablando de área comercial, estamos hablando de temas más logística, de tecnología, de recursos humanos, financieros, etcétera, ¿no? Sensibilizar a los líderes y a los colaboradores para poder avanzar en el desarrollo
este proceso de implementación del sistema de competencias. Definir el perfil por competencias y diseñar los procesos de gestión humana por competencias. Digamos que estos son los componentes un poquito ya más de la filigrana, pero más también muy importantes porque nos va a permitir identificar realmente qué es aquello que tenemos que hacer y entender que los procesos de desarrollo, formación, entrenamiento, capacitación tienen una ruta que, pues obviamente, no tienen que correr paralelo, pero sí deben identificarse y deben unirse con lo que va a ser la gestión del sistema de competencias. O sea, un sistema de competencias en donde encontramos esos tres elementos que ya vimos, que es el ser, el saber y el hacer, en función de alcanzar los resultados corporativos que nosotros queremos y esperamos. Siendo así, yo los invito entonces para que comencemos a hablar ahora sí de lo que va a ser el diccionario de competencias. Cuando nosotros hablamos de un diccionario de competencias, debemos entender que esto se nos va a convertir como en esa sombrilla grande en la cual nosotros vamos a entender no solamente cuáles son las personas que requerimos en la organización, sino que los que ya están dentro de la empresa cómo van a crecer en términos de construir nuevas maneras de gestionar, de obtener resultados y de poder, pues también, por supuesto, implementar dentro de las tareas que se realizan diariamente todo lo que tiene que ver con el quehacer cotidiano de la empresa. Veamos un ejemplo de competencia. Yo también quiero decirles que esto ustedes lo pueden encontrar, pues, por supuesto, en internet, en cualquier sitio, y les va a dar, o debería darles, por lo menos la misma estructura. Es decir, el diccionario es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos que trabajamos por competencias en nuestra organización, que hacemos selección por competencias, que hacemos capacitación por competencias, que tenemos evaluación por competencias. Incluso algunos dicen, y está muy bien, tenemos ya compensación por competencias. Pero pues el tema es, ¿realmente tenemos un diccionario? Es decir, el diccionario es el que nos va a permitir alinear y articular el modelo de competencias. Toda competencia, esto por eso comienzo por acá, toda competencia tiene un título. El título es lo que llamamos el conocimiento del negocio. El conocimiento del negocio puede ser una competencia, pero pues obviamente ustedes me imagino que ya lo saben, en sus compañías existen cientos de competencias. Pueden descargar ustedes los diccionarios de competencias que encuentran en Internet, el de Marta Ales y muchos. Ahora, durante varios años, las compañías tenían un equipo interno para trabajar este tema de competencias. Entonces, ¿por qué? Porque el diccionario de competencias se va construyendo teniendo en cuenta la cultura organizacional propia de cada empresa. Esto es muy importante. Y digamos que este es un error que personalmente siento que muchas empresas lo han cometido en los años, y es ir a comprar el libro de diccionario de competencias y darle un copiar-pegar para la organización. No es tan sencillo. O sea, digamos que no se trata simplemente de copiar-pegar, sino de identificar cuáles son las competencias que, que se requieren en esta organización. Em, ¿Cuáles son las competencias que se requiere, por ejemplo, para el área comercial? Ya enseguida vamos a mirar un par de ejemplos y veremos cómo funciona esto. Entonces, una vez que yo tengo el título, pues obviamente me dice, bueno, de qué se trata la competencia, luego la definición, una palabra muy importante sobre la definición, y este es como el centro de esta conversación. El poder hacer un diccionario significa que yo tenga claro
cuáles son las competencias, pero no solamente cuáles son las competencias, sino también cuál es su definición. Esa definición debe comenzar en lo posible, por lo menos es lo que dicen los autores específicamente, deben comenzar con la palabra capacidad. No podemos definir con lo definido. O sea, yo no puedo decir qué es el saber, qué es el hacer, qué es una habilidad, qué es un conocimiento. No. Porque recuerden ustedes que la competencia tiene que ver con la capacidad de hacer algo. Y una capacidad es una combinación de el ser, saber y hacer. ¿Recuerdan ustedes en la definición? Ahí está. Esa es la clave. Entonces, siempre que ustedes vean una definición de competencia, debería comenzar con la palabra capacidad. Debería comenzar con la palabra capacidad. En este caso, conocimiento del negocio dice capacidad para dimensionar las necesidades del mercado, etcétera. Y el siguiente componente es muy importante, porque es que allí es donde va a estar la clave también de poder construir todo el diccionario. Son los indicadores observables. Permanentemente realiza acciones para investigar y estar enterado del manejo interno de la empresa. Miren, si ustedes revisan el documento de evaluación por competencias que ustedes hacen en su organización, muy seguramente van a encontrar que siempre se comienza con una frase a la cual ustedes puedan predicarle sí o no. Y luego lo califiquen con siempre, nunca, o casi nunca o nunca. ¿Ven? O lo califican de 1 a 10 o de 1 a 5, o lo califican en alto, medio y bajo. Digamos que esa es la parte central, pues, como del tema. Por eso, cuando formulas la indicación, el indicador tiene que ser una expresión que yo pueda calificar. Una expresión que yo pueda evaluar. Por ejemplo, dice, realiza acciones pensadas y específicas para responder a los cambios del mercado. Pregunto, ¿sí o no? Entonces, si usted dice sí, sí mucho o sí poquito, allí puedes hacer una calificación. Identifique y gestione oportunidades de negocio, etcétera. Entonces, quiero simplemente como reforzar estos tres componentes. Si ustedes hacen el ejercicio de descargar en Internet diccionarios de competencias, se van a encontrar con que muchos de ellos tienen estos tres elementos: un título, una definición y los indicadores observables. Existen otras formas, otros modelos en donde también pues, se hacen como unas narrativas en donde si, o sea, para desarrollar tal cargo con éxito se necesita que esta persona, ¿qué? Entonces, identifique y gestione oportunidades de negocio. Bueno, sí, entonces, y se pone un valor y luego se hace alguna prueba en donde dice esta persona sí tiene la competencia, le falta desarrollar la competencia, etcétera. Entonces, uno de los elementos que vimos es el poder identificar el modelo de competencias. Veamos el modelo. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo lo construyo? Usted lo puede, como les digo, lo puede copiar del mercado o puede sentarse, pues, especialmente con los líderes de la organización y poder decir, bueno, nuestro modelo de competencias tiene tres grupos de competencias. Un grupo esto es tomado, pues, de un ejercicio que se hizo en una empresa en la realidad. Entonces dice, organizacionales, directivas y funcionales. ¿Cuáles son las organizacionales? Son todas aquellas competencias que debería tener todas las personas que trabajan en esta organización. Todas las personas que trabajan en esta organización. Entonces, allí está el punto. Luego las directivas. ¿Cuáles son las directivas? Son todas aquellas que deben tener quienes ocupan
cargos de dirección en la empresa. Y están las funcionales. Las funcionales se refiere a todas aquellas competencias que deben tener los colaboradores de la organización, pero que no tienen ningún cargo de dirección. Entonces, como vemos, podemos pues, elaborar nuestro propio diccionario de competencias a partir de un modelo. Es decir, yo podría tener simplemente de la A a la Z todas las competencias que yo quiera, nombrarlas, encontrarles una definición y sacarle pues algunos eh, comportamientos observables. Pero en la realidad, pues uno dice, pues es preciso el poder tener como grupos de competencias. Es decir, para todos los que ocupan cargos de dirección, para los que son más administrativos o para los que son operativos. Es una forma de acercarnos al modelo de competencias. La otra es el poder identificar también, pues obviamente cada uno de ellos, qué significa. Puede ser dispendioso si tengo un grupo grande de competencias y no lo copio. Es decir, si no hago el copiar-pegar de traerlo a otro lado, sino que yo digo, por ejemplo, la orientación al logro. La orientación al logro es una competencia que tiene que ver con tres elementos, ustedes lo saben, y es el preparar, ejecutar y evaluar. Esa es la orientación al logro, preparar, ejecutar y evaluar. Sin embargo, pues, te dice, no, vamos a hacer una definición nuestra. ¿Cuál va a ser? Capacidad de obtener los objetivos propuestos. ¿Listo? Entonces, elaboramos la definición y la ponemos allí. Y luego hacemos, aquí por ejemplo, hay 5 comportamientos observables. A mi modo de ver, son muchos. Entonces, como esto yo después lo voy a convertir en un test, en un cuestionario, para poderlo presentar pues, al equipo o poder hacer la evaluación de competencias, pues, sugiero que sean 3 y pues que estén muy bien redactados en términos de que efectivamente sean observables y evaluables. Entonces, en esto que estamos conversando, vemos que realmente las competencias como tal pertenecen pues como a una oportunidad que tenemos en la organización de poderlas identificar, poderlas evaluar y poderlas entrenar. Van a encontrar ustedes también, entonces, todo lo que tiene que ver con, yo les decía, ustedes lo pueden descargar, todo esto está en internet, los diccionarios de competencias según Spencer y Spencer. Entonces, pues están los de logro y acción. Fíjense que están los grupos de competencias. ¿Se acuerdan que en el anterior veíamos que estaban las organizacionales, las directivas y las funcionales? Pues aquí están las de logro, las de ayuda, de influencia, gerenciales, cognitivas y de eficiencia personal. A medida que obviamente vamos nosotros avanzando pues, en el proceso, encontramos que las competencias como tal tienen que irse incorporando a la realidad de las organizaciones. Y la realidad de las organizaciones me dice que hoy en día requerimos también lo que se llaman las competencias digitales. Estas competencias digitales son las que hoy en nuestras organizaciones pues tenemos que primero pues identificar, saber si las tenemos o no. Entonces implica un proceso de evaluación, de conocimiento digital. Digamos que esto es tomado de un gurú que hizo esta formulación, pero pues obviamente cada uno dentro de su organización puede decir si es, no es, démosle una definición diferente, un alcance distinto. Hoy en día hablamos de inteligencia artificial, de análisis de datos, de people analytics, etcétera. Entonces, pues todo eso nos tiene que ir llevando a poder encontrar realmente em, cuáles son como aquellas competencias que nosotros tenemos. Entonces, yo simplemente quiero finalizar con una invitación y es a que armemos nuestro propio diccionario. Armemos nuestro propio diccionario.
reconozcamos cuáles son las competencias que requerimos para poder construir una organización o unos equipos de trabajo capaces de marcar la diferencia. Por último, pues quiero aprovechar para invitarlos a nuestro diplomado internacional en gerencia de la capacitación que estaremos comenzando en el mes de junio. Quienes estén interesados, les agradezco mucho, puedan escribir a comercial@pioneroslatam.com para más información. Igualmente, pues pueden también pues tener pues como todos los datos de lo que corresponde a este diplomado, que es un diplomado de 100 horas certificado por el Hispanic Institute de Utah, que es una institución educativa americana. Entonces, ya hemos en Pioneros Latam tenido la oportunidad de hacer unos 3 diplomados de gerencia de la capacitación que han apoyado pues, a muchas personas en las organizaciones. Tiene 100 horas de duración, son 60 de formación en línea, 40 de trabajo independiente en la modalidad online con metodologías colaborativas. Las sesiones en general duran 4 horas y son jueves, viernes y sábado, de 6 a 8 o de 8 a 12 cuando es en sábado. ¿Cuánto cuesta? $300. Conexión vía Zoom y tenemos un aula virtual. Aquí les quiero hacer una invitación para quienes quieran y se estén conectando. Eso lo voy a dejar en la descripción también. Está el enlace para que se puedan vincular al Classroom y puedan tener como más información sobre lo que va a ser este diplomado, que es un diplomado que obviamente tendrá participantes de toda América Latina. Entonces, pues es una oportunidad para conocer también personas y profesionales de otros países en donde podamos compartir cómo hacemos las cosas, sugerencias de manejo, sobre todo, por ejemplo, de la universidad corporativa, etcétera. Tendremos nuestra insignia digital y la certificación, como les decía, del Hispanic Institute de Utah. Una fecha importante, el 24 de mayo. El 24 de mayo es el próximo viernes, en donde a las 5 p.m. estaremos convocando a todos los interesados para que puedan tener pues una sesión de conocimiento y presentación oficial de lo que va a ser este diplomado. El cierre de inscripciones el 31 de mayo, la fecha límite de pago el 7 de junio y estaremos comenzando el 20 de junio a las 6 p.m. Y con el favor de Dios estaremos terminando el 20 de julio. O sea, demoramos un mes exacto haciendo este diplomado que seguramente va a ser de gran ayuda. Muy bien, entonces con esto pues simplemente quiero darles las gracias a todos ustedes. Espero que haya sido de interés y que nos ayude. Y cualquier inquietud, con mucho gusto en Pioneros Latam estamos para servirles y poder acompañarlos también en el proceso de construcción, definición de el diccionario de competencias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.